¿Qué somos? ¿Qué podemos llegar a ser? ¿Tiene sentido la existencia? ¿Qué sostiene nuestra identidad? ¿Por qué este orden de cosas? Hagamos un espacio donde ya nadie pueda ser ajeno a su realidad. Pensémonos, pensemos lo humano. Saludo para todos y todas las que nos están escuchando. Nuevamente, de parte del Centro de Estudios Estanislao Zuleta, les damos la bienvenida a este nuevo programa, a esta nueva reflexión y conversación. Quien les habla, Daniela Cardona, conversará hoy en torno a la peste con dos compañeros del CES, Santiago Piedrahita. Hola, Santiago. Un saludo para vos, Daniela, y para quienes nos escuchan. Y también conversaremos con Juan Pablo Rendón. Hola, Juan Pablo. Hola, buenas noches, Daniela. Gracias por la introducción. Bueno, hoy quisiéramos detenernos sobre dos problemas que consideramos muy importantes y que aparecen en las primeras 30 páginas de La Peste. Bueno, la versión que nosotros tenemos, podríamos decir que en el inicio de La Peste, aparece unas reflexiones muy necesarias de hacer en la actualidad y que tiene que ver con el problema de la indiferencia en lo que respecta a la vida del otro, pero también a su muerte. Y también quisiéramos conversar en torno al problema de la negación. Voy a hacer un contexto rápido para darle la palabra a Santi y a Pablo. Recordarán quienes escucharon la otra conversación que sostuvimos sobre la peste, que habíamos dicho que el portero de la peste, Michael, le había abierto la puerta a la peste para que ingresara a la ciudad. Y eso es bien interesante decirlo porque, como habíamos dicho también en el programa pasado, las ratas habían empezado a salir a la luz, a morir a los ojos de los seres humanos, de los ciudadanos de la ciudad Orán, y el portero había muerto, había enfermado. Aún no es muy claro qué pasó entre esa emergencia de la cantidad de ratas en la ciudad de Orán y la posterior muerte del portero. Se intuye que hay una conexión, pero lo que quiero decir con esto y recordarles es que las ratas habían irrumpido en la cotidianidad de una ciudad aletargada y que tales ratas entonces habían trastocado los hábitos, la cotidianidad, etc. Y aparecería luego también la muerte del portero, que también pareciera entonces advertirnos que algo va a ocurrir. Ahora bien, ¿por qué no querer que sea trastocada la cotidianidad? ¿Por qué no querer que el orden de cosas sea suspendido ni la normalidad? Y es ahí entonces donde queremos introducir el problema de la indiferencia. Quisiéramos caracterizar a los personajes de esta novela como indiferentes y luego asociar esa indiferencia precisamente con negar el trastocamiento del orden de cosas. Entonces vamos a ejemplificar esa indiferencia con uno de los personajes de La Peste, que se llama Cotard, y los que le rodean. ¿Qué tendría para decirnos en ese caso, Santi? Bueno, del personaje Cotard, pues se nos dice que es un tipo solitario, que prácticamente pues no tiene ningún pariente, ningún familiar, y a lo sumo pues cruza algunas palabras con su vecino, quien es Joseph Graham, quien ha llamado pues al doctor Ryu para
para ver a Cotar, que ha tenido pues un intento de suicidio. El, el problema pues como que se puede tal vez dilucidar con Cotar y el tema de la indiferencia. Bueno, es precisamente aquello de, por ejemplo, estos vecinos que llevan pues buen rato en una convivencia. Bueno, y ustedes pueden también notarlo en nuestras propias vidas en los edificios que uno vive. Bueno, que a lo sumo saben muy poco pues del uno del otro, casi que no saben lo mínimo, casi que el nombre, y es una indiferencia pues por lo que al otro le sucede. Con respecto al otro tema pues, ya del suicidio y cómo también la indiferencia se ve ahí, más adelante en la narración, pues este personaje no quiere que se enteren del intento de suicidio que ha tenido, pero tienen que comunicárselo también a la policía, y la policía en su momento le dice pues a Cotar que, bueno, que por favor pues no siga interviniendo en la paz de los demás, pues, que con esa acción que tomó, esa determinación, pues como dice Camille, pues no ha hecho sino poner a los demás en una intranquilidad. Esa es otra vez otra, tal vez ahí también se note la indiferencia, pues no importa tanto la determinación, porque él lo hizo, que él estaba pasando pues por su alma, por su espíritu para tomar esa determinación, sino que se vuelve pues un estorbo. Bueno, no sé, por el momento anoto esas dos opciones. Para darle la palabra a Pablo, recoger algo que estás diciendo o ahondar. O sea, ¿por qué queremos poner el ojo en la indiferencia? ¿Y por qué luego la queremos relacionar con el trastocamiento del orden de cosas a partir de la aparición de las ratas y de la enfermedad y de la muerte? Y es porque recordarán que también les habíamos dicho que Orán es una ciudad donde sus habitantes pues tampoco parecieran querer ser perturbados, están abocados cada uno a lo que les corresponde hacer. Si la vida se hace de esa manera, como entre anónimos, Individualismo, sí. entre anónimos e individualistas, cada cual aplicado a su actividad cotidiana. Luego entonces es muy sorprendente la aparición del posible suicidio de Cotar, porque él también es indiferente con la situación de su vecino y sin embargo ha llamado la atención con ese suicidio, con ese intento de suicidio, perdón, que ha intentado hacer. Yo quisiera que ahí Pablo nos hablara precisamente, él ha dicho algo muy fuerte con lo que escribe en Tiza Roja en la entrada y que hace precisamente esa relación entre no me importa el otro, pero hay una sed de reconocimiento. ¿Qué nos podría decir Pablo ahí? Sí, yo quiero seguir el hilo que están sosteniendo respecto a este personaje que intenta suicidarse. Porque lo que uno empieza a ver con este suicidio es lo que bien decías, una ansia de reconocimiento, de estoy, existo, incluso uno diría como una necesidad de ser amado. Lo digo porque cuando el policía le pide a Grant es el otro vecino que vive al lado del suicida, cuando el policía le pide a Grant que por favor dé cuenta de los hechos, Grant dice con mucho asombro, pues yo salí de mi apartamento, me lo encontré, me asombré de que me dirigiera la palabra y me pidió unas tizas. Entonces, lo que nos va mostrando el relato es esa indiferencia mutua que es para asombrarse, porque uno diría, vivimos muy cerca, espacialmente, verdaderamente cerca, pero todo sorprende porque el otro es un abismo. Me pide una tiza y me asombro más cuando veo que es para escribir
entren que me he matado. Entonces es ese sentimiento de asombro ante alguien que está tan cercano espacialmente, pero tan distante en la existencia, y es lo que se empieza a hilar aquí en el relato, es indiferencia mutua, ese encierro, ese silencio, y todo eso va dando cabida a un acto desesperado de un hombre que dice, enten que me he matado, es la única manera que logro el reconocimiento, que podemos seguir ahí. Yo iba a comentar algo ahí. Bueno, estamos viendo dos relaciones, la indiferencia ante el otro, porque solamente me importa pues, mi yo, en esa suerte pues, de individualismo. Y entonces el otro solo aparecerá, o bueno, como a mí solamente me hará de tener en mi fórmula de me importa solamente yo y mis planes y mi futuro y mi seguir haciendo y que todo esté tranquilo, precisamente es cuando puede alterar mi cotidianidad. Es decir, entonces este personaje ya no salió pues normal de su casa a hacer sus quehaceres, sino que se encontró pues con que el vecino se ha suicidado. Y lo pongo también con el ejemplo de las ratas, pues para notar cuando, por ejemplo, las ratas se volvieron realmente un problema, que ratas pues siempre ha habido y ratas siempre han muerto. Y ustedes habrán notado, los que siguen la lectura, que los animamos mucho a que nos acompañen en ella, que las ratas empiezan a volver un problema es cuando trastocan la cotidianidad. Es decir, cuando ya pues, no solamente mueren en las calles o en el rellano pues, de las entradas a los hoteles o a las casas, sino pues entonces que ya aparece en un tren, entonces el tren tiene que detenerse, el tren se detenga, entonces es que vas tarde para el trabajo, pues, o en tu vida. Aparece entonces ya en la comida, estás comiendo pues la familia pequeño burguesa, entonces aquí no se habla de eso. Eh, y otro rasgo también muy importante que trastoca el orden de cosas es cuando las ratas ya se democratizan, por decirlo así. Es decir, cuando ya no son un problema nada más para los pobres, que recuerden pues que Joseph Grant, que es un doctor, tiene pacientes pues que son pobres. Ryu. Perdón, el doctor Río, qué pena, Joseph Grant es antes un paciente de Río. Río, que es un doctor que tiene pacientes pues, que son pobres, se encuentra que la mayoría de las ratas aparecen muertas es en los barrios pobres. Y hay un elemento pues, muy importante dentro de esa narración y es que eh, un encargado de un hotel dice pues que cómo es posible que un hotel de tanto prestigio ahora sea eh, víctima pues de las ratas y que estén muriendo ratas en el edificio. Y hay un personaje pues que después podemos introducir que le dice, bueno, pero no me preocupe, que eso le está pasando a todos. Y él dice, es que ese es el problema, que nos volvimos como todos. Es decir, que también hay, pues habría como estoy mirando dos tipos de análisis. Es uno, que la rata, en este caso, o la muerte del otro, o el otro, venga a interrumpir el flujo normal de la vida. Se detiene el tren, bueno, todo lo que les dije. Pero también el flujo normal de la vida es que somos diferentes. Es decir, que no hay nada que nos una, pues antes las clases nos difieren, las riquezas nos difieren, las costumbres, bueno, las formas de nos diferencian mejor. Y ahí también ves, como les decía, cuando la rata aparece en el hotel y es lo que le está pasando a todos, no es posible, pues, otra vez se trastocó el orden de cosas. Tenía pues esos dos detallitos para mencionar. Yo quisiera decir ahí algo que me haces pensar y en este punto me quisiera ir un poco a la forma de la novela y ya veremos por qué sí se puede articular el tema que estamos tratando. Camille busca
ofrecernos esta lectura a partir de testimonios. Es una crónica construida a partir de testimonios. Uno de los testimonios que hemos tenido es del doctor Ryu, pero hay otro testimonio que también sirve para relatar estos sucesos de la peste, que es el testimonio del personaje Yanta Ryu. Sí. Y lo quisiera traer a colación porque vos, Santi, ahora nos decías que se ha perturbado la cotidianidad a partir de la aparición de las ratas, que ya aparece en un tranvía y entonces no sale al tiempo ese tren, que se habla en la mesa de una familia pequeño burguesa sobre las ratas, que aparece las ratas en un hotel de prestigio que no tenían que aparecer. Y ahí cabe decir que esto lo sabemos porque Yanta Ryu lo tenía anotado. Sí, Estos son los eso. apuntes de Yanta Ryu. Hay otro caso, pues, para seguirte. Hay un viejo, pues, que llama a unos gatos para escupirle. Esa es la cotidianidad de él. Y porque la rata está muriendo, los gatos no aparecen, entonces también ahí él se preocupa. Pero entonces aquí lo sorprendente es que todos estos cuadros de la cotidianidad relatados por Yanta Ryu son relatados por un indiferente. Es decir, Yanta Ryu, pues yo diría que es un observador que todavía no se siente muy sensibilizado por la situación. Ah, pero es porque él es un viajero, sí. Él es un viajero, es un forastero. Sí. Entonces, tiene la capacidad de hablarnos de una cotidianidad trastocada, pero él aún no se siente implicado con lo que está narrando. Es decir, no se siente implicado con esa rata expuesta en el comedor, en el tranvía y en el hotel. Bueno, esto lo quería nombrar porque es muy sorprendente que de todas maneras que aquel que pareciera externo a las cosas nos puede hablar de eso que está observando para entonces empezarnos a introducir en una especie de sensibilidad con lo que está pasando. Es No sé, muy Pablo, ¿cómo interesante, quieras continuar ahí? es muy interesante eso que estás diciendo, porque son tres indiferencias que comparten un punto y sin embargo son distintas. Tenemos la indiferencia de Cotard, tenemos la indiferencia de Grant y tenemos la indiferencia de Yanta Ryu. Tenemos la indiferencia de Yanta Ryu, que es la indiferencia del turista. Esa indiferencia no está solo en la novela, sino en la vida misma. El turista hace todo paisaje y, como está de vacaciones, nada puede arruinarle su paisaje. Está la de Grant, que Grant dice: lo siento, estoy escribiendo un libro, y se encierra. Está la de Cotard, que es una indiferencia muy curiosa porque, aunque él nunca había saludado a sus vecinos, intenta por todos los medios llamar su atención, con un suicidio, por ejemplo, y haciéndolo muy explícito. Entonces, son tres indiferencias que se van a ir hilando a lo largo de la novela, y Camus nos va a mostrar eso, cómo sí o sí se van a ver envueltas tres existencias, tres indiferencias, porque se van a ver obligadas a compartir un punto en el que el sufrimiento humano los une. Camus va a ser muy enfático en eso, en otras obras, en esos puntos donde el sufrimiento nos une, en el arte, por ejemplo, pero él habla de la peste, de la guerra, esos vínculos humanos, esos puntos de convergencia en donde sí o sí se nos da a luz lo enredados que estamos todos con todos. Pero yo quisiera abordar otro personaje, el Dr. Ryu. ¿Qué piensan, muchachos? ¿Es indiferencia lo que él manifiesta o es negación? ¿Cuál es la diferencia entre la negación y la indiferencia? Bueno, avanzando un poquito entonces en la narración y bueno, también como la línea antes de lo que vos propones, lo que empieza a suceder pues es que
Ya se recordarán que el portero ha muerto con unos síntomas pues, muy precisos. El doctor Ryu ha llamado a un compañero que se llama Richard y también le ha dicho que ha tenido pacientes con síntomas parecidos. Y llega un punto en el que la cosa es inminente porque pues, Ryu llama a más compañeros y se da cuenta que, bueno, que eso ya es una epidemia, pues ya no es tanta casualidad. Pues empiezan a haber ya demasiados casos, un número pues prudente ya que empieza a ser serio. Y entra un personaje también es muy interesante porque se contrapone en un punto a Ryu, que es el doctor Castell, que es más viejo pues que el mismo Ryu, y le dice a Ryu: "Vea, yo ya sé qué es esto". Y Ryu dice: "No, yo todavía no, yo necesito unos análisis". Y él le dice: "Yo no necesito ningún análisis, se llama la..." Bueno, él no dice todavía el nombre. Le dice: "¿Usted sabe cómo se llama esto?" Como diciéndole a Ryu: "Diga usted el nombre". Y entonces empieza pues como una suerte de negación, una cavilación, diciendo: "No, nos falta pues como eh, más análisis, más estudios", bueno, hasta que al final a Ryu le toca decir que efectivamente pues es la peste. Pero cuando él menciona que es la peste, él, sin embargo, no puede creer que algo tan extraordinario suceda en una sociedad, en una ciudad, en una vida tan ordinaria. Es decir, como algo tan tremendamente trastocador que pareciera pues un cuento de hadas o bueno, algo que pasaba simplemente en los cuadernos de la historia, les esté sucediendo a ellos precisamente. Entonces empieza a cavilar en torno a los síntomas, a ver si realmente son, a los diferentes sucesos que ha pasado en la historia, para constatar como, bueno, eso le pasa a los griegos, pero no a nosotros. Me parece muy interesante porque aquí sería como, a ver, si el ser humano, bueno, el ser humano no, nuestra sociedad moderna tiene una relación con la muerte, pues que es de la negación, de la muerte propia. Entonces uno se enferma y le dicen pues que tienen un cáncer terminal y sin embargo uno se aferra pues a cualquier metafísica para decir que eso tiene cura o que no es tan grave o que el médico se equivocó, entonces voy a buscar otro dictamen, etcétera. Aquí ya se niega la muerte pues ya no propia, sino la muerte en sociedad. Había otro suceso que también comentó este personaje que resaltaba Daniela el viajero, que se llama Jean Torru, que escucha una conversación de dos personas en un tren. Entonces, claro, dicen que hay alguien que ha muerto de la fiebre, que en este momento la llaman una fiebre, y entonces todos dicen: pero qué tan raro, ¿por qué se murió? Porque él era como del común, era como cualquiera de nosotros. Y apenas dicen eso, pues uno siente, se percatan, era como cualquiera de nosotros, o sea que yo también puedo morir. Y fue, uno utiliza la defensa. No, es que él tocaba un instrumento de viento y cómo se le ocurre hacer eso, por eso fue que murió. Ahí mismo la niegan, la sacan de afuera. Entonces estos personajes que estaban ahí ya con la muerte propia, es muy bello pues notar ya ese salto con el doctor Ryu, que está pensando ya no solamente la muerte propia, sino la muerte en sociedad, pues de toda una ciudad, del trastocamiento de la misma. Y utiliza la misma fórmula que utilizaron, bueno, utiliza otra fórmula, y es la de la cotidianidad. Es decir, la ciudad siempre está trabajando, la ciudad es gris, amarillenta, aburrida, normalísima. ¿Cómo puede haber la muerte ahí? Entonces él abre la ventana y se concentra en el ruido de una pequeña industria que hay cerca y dice: no, el trabajo cotidiano, cómo puede ser la peste si seguimos trabajando? Entonces, ahí yo creo que hay un paso de esa primera indiferencia ante el otro, que sea el otro que muera, en todo caso no yo, no hagamos de esto algo común, algo que nos pueda tocar a todos. Pero el orden de la peste
eh, y pues yo creo que para el caso nuestro también es así, ya nos involucra a todos, pues democratiza la muerte. Porque en la vez anterior, pues tal vez mencionábamos que ahorita la muerte se ha vuelto pública en el hecho pues de que podemos saber cuántos han muerto del coronavirus, etcétera. Y aquí pues también van a empezar a ver eso. Pero no es suficiente con que la muerte se haga pública para que empiece a trastocar el orden de cosas, entonces uno tenga que acudir a la negación. Pues porque ustedes verán que en Colombia pues uno a toda hora ve que hay muertos por la guerra, por el hambre, bueno. Pero en todo caso esas muertes no le tocaban a uno y uno era capaz de hacerlas un número más. Pues aquí en Colombia hay muertes todos los días de los líderes sociales, la violencia que hemos vivido y no estábamos de cara a esas muertes. Claro, entonces, ¿qué hace la peste, pues, o qué ha hecho la pandemia que tenemos ahorita? Que uno se meta ahí. O sea, que Santiago en ese caso pueda morir y que no sea uno el que muere, o sea, que sea cualquiera el que está muriendo, no sea el anonimato quien muere, sino que ya se haga, la haga una posibilidad propia, que la muerte se vuelva una posibilidad propia y que tenga que trastocar el orden de cosas, es decir, ya no vamos a trabajar como se trabajaba antes, no vamos a vivir como se vivía antes, hay que darle la cara a esto. A mí me gustaría que leyéramos esa parte, leérselas a quien, a quien nos escucha, porque creo pues que como lo dice el narrador de La Peste, es muy impactante. Dice, la palabra peste acababa de ser pronunciada por primera vez. En este punto de la narración, que deja a Bernard Ryu detrás de una ventana, se permitirá al narrador que justifique la incertidumbre y la sorpresa del doctor, puesto que, con pequeños matices, su reacción fue la misma que la de la mayor parte de nuestros conciudadanos. Las plagas, en efecto, son una cosa común, pero es difícil creer en las plagas cuando las ve uno caer sobre su cabeza. Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras, y sin embargo, pestes y guerras cogen a la gente siempre desprevenida. El doctor Ryu estaba desprevenido como lo estaban nuestros ciudadanos y por esto hay que comprender sus dudas. Por esto hay que comprender también que se callara, indeciso entre la inquietud y la confianza. Cuando estalla una guerra, la gente dice, esto no puede durar, es demasiado estúpido. Y sin duda una guerra es evidentemente demasiado estúpida, pero eso no impide que dure. La estupidez insiste siempre. Uno se daría cuenta de ello si uno no pensara siempre en sí mismo. Nuestros conciudadanos a este respecto eran como todo el mundo, pensaban en ellos mismos. Y para que Pablo tome la palabra, quería remarcar lo de la negación, porque la negación es diferente a la indiferencia, pero la negación tiene una particularidad que es importante reconocerla y es que de todas maneras, si hay negación es porque algo se está presentando. O sea, eso que decía ahí, ya no es posible pensar en ellos mismos, hay que pensar en algo más. Y eso invita a reflexionar, como el doctor Río, pero esa reflexión o le puede dar la cara a ella, como Castel, o puede empezar la negación, pues como está haciendo ahorita Río. Claro, no querer nombrar algo es porque está aquello que se puede nombrar de manera inminente. Entonces eso es muy importante que lo reconozcamos. Y a mí me gustaría mucho que Pablo, bueno, obviamente se articula en este momento la conversación, pero también se puede decir algo muy bello que ahorita lo dijiste, y es que esto que se está volviendo común hiló a todas las diferencias, como que empezó a articular a a todas las indiferencias de esa ciudad. Pablo. Sí, yo quería seguir también con lo que venías diciendo, ese párrafo tan bello que Camille escribe, que eran humanidad,
no creían en las plagas, pensaban en ellos mismos. Y uno se pregunta entonces, ¿cuándo se da el paso, al menos a la negación? Porque en la negación la cosa al menos existe y uno tiene que decirle no, no. En cambio, en la indiferencia es que ni existe, Claro. ni existe. Y es muy bonito ese apartado en el que el Dr. Ryu tiene la palabra, yo me lo imagino, una palabra retumbando en la cabeza y que no sale, que es como un eco. Y me lo imagino ahí en la ventana mirando la primavera. Y es muy bonito porque es ese ligero cristal que separa la palabra peste y todo lo que repercute, todas las consecuencias que trae esa palabra. Entonces él está en ese instante, en ese vidrio, en esa ligera membrana, en la que la palabra retumba en la habitación. Él decía, se ha dicho por primera vez y estoy aquí enfrente de la ventana. Y ese momento en el que él abre la ventana y escucha el mundo, la sierra para ser precisos, yo creo que es ese instante en el que de verdad uno dice, ya retumba tanto la palabra, retumba tanto el acontecimiento, que está, que ya yo quiera prender el televisor y hacerme el bobo, pero está, tengo que hacer algo, así sea negarlo, pero tengo que hacer algo porque está. La pregunta insiste y no la logro resolver, es, queda el paso de la indiferencia, al menos a la negación. Yo creo que podríamos quedarnos con la pregunta para que fuéramos encontrando en el transcurrir de la narración otros elementos para pensar ese interrogante tan importante que estás poniendo sobre la mesa. ¿Cuál es el paso de la indiferencia, donde no existe ni el otro, ni algo que me conmueva, a la negación, donde ya está empezando a aparecer algo que puede impactarnos a todos? Creo que es una pregunta muy fundamental para lo que estamos viviendo, porque precisamente de ser indiferentes unos con otros en esta sociedad en la que vivimos, porque así es, no sabíamos del otro, del vecino, del compañero. De la injusticia social, de los que no tienen ahorita cómo pasar la cuarentena. O sea, eso siempre ha pasado, porque ahorita los vemos. Los trabajadores informales, Claro, algunas mujeres con tantas dificultades encima por los cuidados, por las violencias. Bueno, esto lo hemos dicho mucho, sino que es como para volver a remarcar a quienes estamos viendo por esta coyuntura que vivimos, pero entonces, ¿qué pasó de ser un montón de indiferentes articulados inercialmente, o mejor dicho, articulados por una inercia, a pasar por lo menos luego a una negación, que así pasó? No, no está ocurriendo nada, no, es algo que se solucionará pronto, hasta que nos metieron a la casa, al confinamiento pues total y obligatorio. Y hay unos pues que todavía lo niegan. Hay unos que insisten en negarlo, pero entonces va a ser muy interesante como reconocer todos esos espacios, indiferencia, negación, y ya luego estar de cara a una verdad. Y precisamente lo vamos a ver luego en la novela, cuando ya la municipalidad, representada por un funcionario, llama a otros médicos y no saben cómo anunciar esto a los ciudadanos y las ciudadanas, cómo no generar pánico, cómo no trastocar la cotidianidad. Pero ahí los dejamos para que queden antojados, hacia dónde va esto, y para que entonces sostengamos la pregunta que nos deja Pablo, y mediante la lectura de La Peste y lo que podamos aquí conversar entre los tres, algunos elementos puedan ofrecerse para reflexionar estos momentos difíciles que vivimos, pero los cuales pueden quizás traernos algún sentido nuevo. Bueno, nos despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego.